Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco respecto a este estudio en el que pude participar. La investigadora principal fue la doctora Katia Bravo, que trabaja en la Clínica Mayo, y gracias a un grant que se pudo ganar, se pudo realizar este estudio que fue prospectivo, que involucró bastante trabajo por bastante tiempo y bueno, muy interesante que ahora les voy a comentar. Esta es la hoja de ruta. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre una introducción breve al tema. Vamos a discutir los criterios de inclusión que se utilizaron en este estudio, el protocolo de medición, el seguimiento que se realizó a los pacientes enrolados, los algoritmos desarrollados y las conclusiones. Bueno, como introducción, quería comentarles que, bueno, como ustedes, muchos de ustedes ya saben, pediatras, las cardiopatías congénitas son el defecto congénito más común a nivel mundial, ¿no? Pueden involucrar hasta un 1% de neonatos que nacen con distintas cardiopatías congénitas. Y en América Andina se ha asociado, se encuentra que las muertes asociadas a cardiopatía congénita han aumentado, ¿no? Y que este rasgo es compartido, por ejemplo, con Oceanía y África subsahariana, mientras que en otros países, ¿no? Países mucho más desarrollados, esta mortalidad ha ido disminuyendo, ¿no? Y en nosotros ha aumentado. En el Perú la mortalidad infantil asociada a cardiopatía congénita es más del doble que la que tienen países desarrollados como en Estados Unidos. Y justamente una característica que se ha encontrado en Estados Unidos que tienen bastante afianzados este tamizaje cardiológico neonatal que tienen ellos establecidos desde hace muchos años. Y bueno, ¿qué rasgo más importante de las cardiopatías congénitas nos interesa? Es el tipo de cardiopatías congénitas críticas, que son aquellas que requieren de una cirugía o intervención por cateterismo cardíaco dentro del primer año de vida, dentro de los primeros días de vida, muchos de ellos, y que tienen una alta mortalidad, ¿no? Hasta pueden tener una mortalidad hasta el 50% si es que no tienen una detección oportuna, ¿no? Que esto es algo bastante frecuente acá en el Perú, sobre todo en provincia, ¿no? Que no se cuenta en todas las provincias con cardiología pediátrica, ¿no? Con equipos de ecocardiografía, entonces esto condiciona que la mortalidad pues, por este tipo de cardiopatías en el Perú sea tan alta. Y estas cardiopatías congénitas críticas pueden representar hasta un 25% de las cardiopatías congénitas en total, ¿no? Y como les había comentado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Desde el 2010 se viene utilizando este tamizaje neonatal por prueba de oximetría de pulso, que se ha comprobado que su especificidad, su sensibilidad son bastante altas, además no requieren mucho presupuesto, ¿no? Y representan un gran ahorro al país porque una detección oportuna y un manejo oportuno pues disminuye la mortalidad, días de hospitalización, días de requerimiento de unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, para trasladar eso al Perú, ¿cómo lo haríamos, no? Porque la Academia Americana de Pediatría tiene actualmente un algoritmo desarrollado al nivel del mar, ¿no? Para pulsoximetría al nivel del mar. Y no lo podemos trasladar a nuestra realidad, ¿no? Porque nosotros tenemos en el Perú distintas alturas, ¿no? Entonces, estos algoritmos actuales no pueden ser trasladados a una moderada altitud que nos representa más de 1.500 metros sobre el nivel del mar o una alta altitud que es más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, debido a que representa una alta tasa de falsos positivos. Este es el actual algoritmo que tenemos con la Academia Americana de Pediatría, ya establecido hace bastante tiempo, que se desarrolla pues en neonatos a partir de las 24 horas de vida o antes de que salgan de alta, ¿no? Cualquier recién nacido sano. Se propone pues el tamizaje del brazo derecho o saturación preductal
y de cualquiera de los dos pies o saturación postductal, con un pulso oxímetro pues validado, ¿no? Que sea especial para neonatos, ¿no? Como se puede ver en la imagen, ¿no? Se tamiza y bueno, cuando decimos que este tamizaje es positivo, cuando la saturación es menor al 90%, o un diferencial más del 3%, ¿no? Diferencia entre el brazo derecho y pie. Y negativo cuando la saturación es mayor del 95% en brazo derecho o cualquiera de los dos pies, o una diferencial del menos del 3%, ¿no? Y se puede repetir hasta en 3 oportunidades si es que la saturación sale entre el 90 y 94% o una variación diferencial entre brazo y pie de más del 3, de más de 3. Ese es el algoritmo que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Entonces, nuestro objetivo era poder crear unos puntos de corte eh, que se puedan utilizar en neonatos que nazcan a una mayor altura, ¿no? Entonces, los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta fueron a los recién nacidos de más de 34 semanas de edad gestacional, nacidos a diferentes alturas, ¿no? Desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 4.338 metros sobre el nivel del mar. Se incluyeron solamente aquellos neonatos que no requirieron reanimación cardiopulmonar al momento de su nacimiento, ni oxígeno suplementario posterior a su nacimiento, ¿no? Y tampoco que tuviesen malformaciones congénitas mayores detectadas, ¿no? Al momento de su nacimiento. Y para ello se involucró a 5 centros hospitalarios, ¿no? Uno acá en Lima, ¿no? A nivel del mar, dos entre la altura de 2.500 y 3.599 metros sobre el nivel del mar en Cajamarca y Huancayo, y otros dos hospitales entre el 3.600 y 4.500 metros sobre el nivel del mar en Juliaca y Puno, ¿no? Que fueron nuestros puntos más altos. Y el grupo de neonatos con cardiopatía congénita fueron tomados del Hospital INCOR, ¿no? Que fueron referidos al Hospital INCOR. Estas son las características que se tomaron de las historias clínicas, de la entrevista que se tuvo personalmente con las madres, para tener todos los antecedentes de los neonatos sanos de estos hospitales que acabo de mencionar. Se tomó en cuenta, perdón, las horas de vida del neonato, ¿no? Cuando se hizo el cuestionario, la edad gestacional, ¿no? Se sacó de la historia clínica, sexo, raza, el peso al nacer, la edad de la madre, la altitud de donde vivía la madre, el nivel educacional de la madre, antecedentes de cardiopatía congénita tanto en la mamá como en el papá, el tiempo que vivían en altura, en años de mamá y papá. El antecedentes se tomó en cuenta, también se incluyó a madres que tuvieron diabetes gestacional o diabetes preexistente o preeclampsia, siempre y cuando no hayan requerido oxígeno suplementario 24 horas antes del parto. También si es que tuvieron anemia y el tipo de parto que tuvieron, ya sea por cesárea o parto eutóxico. ¿Cuál fue el protocolo de medición que se tomó? Primero, se utilizó un oxímetro de pulso de la marca Nelcor, modelo PM10N. Este oxímetro fue distribuido por todos los hospitales que estuvieron involucrados, o sea, se utilizó un mismo pulso oxímetro para todos los neonatos, con un sensor compatible neonatal, y se utilizó un sensor específico para cada paciente, ¿no? Durante todo el proceso para poder asegurarnos de que la medida fuese lo más fiable posible, ¿no? Se midió, como les había mencionado, entre las 24 horas y los primeros 7 días de vida, ¿no? Antes de que salieran de alta. Se realizaron 6 mediciones pre y postductales en el rango de 1 minuto, o sea, cada 10 segundos, y luego se tomó un promedio, ¿no? Y se aseguró de que el neonato estuviese despierto, quieto,
y sin estar lactando en ese momento, ¿no? Se tomaron en cuenta todos estos requisitos para tener una medición lo más exacta posible. Se repitieron las mediciones de acuerdo con el algoritmo hasta por 3 intervalos de ser el caso, ¿no? O sea, si tuvieron alguna saturación menor a lo esperado, se hicieron las repeticiones de acuerdo al algoritmo desarrollado por la Academia Americana de Pediatría. Entonces, posteriormente a esta medición, este protocolo de medición, se realizó el seguimiento de los pacientes. Se llegaron a incluir 517 neonatos, 502 sanos y 15 neonatos con cardiopatía congénita crítica, que fueron los que fueron referidos al Hospital INCOR, al Instituto INCOR. Y bueno, durante un año se hizo el seguimiento de estos pacientes vía telefónica. Al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses de vida. Este seguimiento fue por personal capacitado, ¿no? Fueron estudiantes de medicina, enfermeras, ¿no? Que realizaron este seguimiento vía telefónica y se consultó si habían tenido alguna hospitalización, alguna neumonía, episodios de hipoxia o cianosis inexplicable. Cuando se obtuvieron estos datos positivos, se realizó una revisión de historia clínica para ver qué es lo que había ocurrido con ellos. Y a todos los neonatos que estuvieron enrolados se realizaron ecocardiografías en su ciudad de origen, ¿no? Dentro de sus primeros 6 meses de vida. Todos los pacientes que enrolados con diagnóstico de cardiopatía congénita, se realizó su medición de oximetría de pulso previo al uso de prostaglandinas o de oxígeno suplementario, para que esta medida no fuese falseada, ¿no? Y cabe precisar que ninguno de ellos tuvo un diagnóstico fetal de cardiopatía congénita. Y recién se confirmó el diagnóstico del tipo de cardiopatía congénita que tuvieron cuando llegaron al centro de referencia, ¿no? Fueron 2 de ellos una transposición de grandes vasos, una coartación crítica, atresias tricuspidias. Esos fueron los diagnósticos de los pacientes con cardiopatía congénita que fueron incluidos. Y bueno, con toda esta información que se logró tomar, se desarrollaron 2 algoritmos. Un algoritmo que fue tomado de acuerdo a las pulsoximetrías que se tomaron tomando primero, en este cuadro están los puntos de corte validados, ¿no? Los puntos de corte validados de acuerdo a la altura. En este primer cuadro vemos entre los 2.500 y 3.999 metros sobre el nivel del mar. La saturación preductal, postductal, menos de 86% se tomó como positivo y más del 90% se tomó como negativo. Siempre la diferencial menos del 3% en cualquiera de los casos, ¿no? Se repite igual hasta por 3 veces con un intervalo de 1 hora en los casos en que la saturación fuese entre el 87 a 89%, pre o postductal, ¿no? Cabe precisar nuevamente que preductal en el brazo derecho, postductal en cualquiera de las 2 piernas. Este fue el algoritmo desarrollado para los pacientes entre 3.600 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, tomándose como positivo en aquellos que se encontraron una saturación menor al 84% pre o postductal y negativo en mayores de 89% pre y postductal con una diferencial menor al 3%. Para estos 2 algoritmos, de acuerdo a la altura, el rendimiento del algoritmo basado esto en puntos de corte clínicamente aceptados fue se puede encontrar para cardiopatía congénita una precisión de 73%, una sensibilidad del 92% y una especificidad del 73%. La tasa de falsos positivos ascendió hasta 27%. Y se encontró que también nos sirvió para
diagnóstico precoz de sepsis o neumonía. Por eso es que también se tomó en cuenta la precisión y la sensibilidad en estos casos, ¿no? Y estos puntos de corte se tomaron en base a percentiles, ¿no? Este fue el segundo algoritmo que se desarrolló en base a percentiles. Se encontró un entre el percentil 5, menos el percentil 5 como positivo y más del percentil 10 como negativo, ¿no? Los valores son similares a los que les he mostrado en los cuadros anteriores. Solo que en estos cuadros, pues como lo repito, ha sido por percentil y por altura, ¿no? Este, para la saturación preductal, percentil 5, percentil 10, de 3.600 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, fue 84-85%, ¿no? Que es similar a al postductal. El rendimiento de este algoritmo fue similar al que les he mencionado previamente, ¿no? Con la tasa de falsos positivos que también ascendió hasta un 12%. Una precisión del 88%, sensibilidad del 80%, y de igual forma, como les había mencionado, en aquellos pacientes que se tomó esta pulsoximetría, se vio que también nos sirvió para detectar precozmente sepsis o neumonía. Y bueno, como conclusiones, hemos podido encontrar que ambos algoritmos que acabo de mencionar detectan cardiopatía congénita crítica a diferentes altitudes. El rendimiento ha sido adecuado, pero la tasa de falsos positivos ha sido alta, ¿no? Por eso es que este estudio nos da pie a tener más estudios, ¿no? Que nos permitan una validación externa en mayores cohortes y en otras poblaciones que vivan también a altitudes elevadas, ¿no? En estas altitudes elevadas hemos visto algunas limitaciones, ¿no? Como son las temperaturas, las bajas temperaturas, que hacen un poco difícil también la pulsoximetría en estos neonatos, ¿no? Y bueno, por eso es que ha sido un estudio bastante interesante que nos ha permitido establecer estos puntos de corte que nos permiten pues una detección precoz de las cardiopatías congénitas, sobre todo las que son críticas, ¿no? Que son las que tienen mayor mortalidad y que nos representarían pues una menor tasa de mortalidad en estos neonatos, ¿no? Esta es bueno, como conclusión de este estudio y bueno, esperemos poder desarrollar más estudios similares para validar y para poder disminuir esta tasa de falsos positivos. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Por favor, no sé si entre el grupo de participantes tenemos alguna duda, alguna consulta para que la doctora lo pueda atender. Pueden levantar la mano, colocar sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas.